Buenas tardes. El Grupo de Investigación en Consultoría Contable GICO, el Departamento de Ciencias Contables y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia les dan la bienvenida al Seminario Contable Conversatorio sobre ramas de la contabilidad, en su segunda versión. Este seminario se enmarca en la conmemoración de los 75 años de la Facultad de Ciencias Económicas y 15 años del Grupo de Investigación GICO. Dichos conversatorios girarán en torno a la contabilidad financiera, contabilidad gestión, contabilidad pública, contabilidad presupuestal, contabilidad tributaria y contabilidad social. En esta oportunidad nos convoca el cuarto conversatorio que versará sobre la rama de la contabilidad presupuestal y donde abarcaremos aspectos conceptuales y contextuales, los avances, las controversias y el devenir de esta importante rama contable. Agradecemos la participación de los insignes ponentes, los profesores José Vidal y Margie Lotero, y la contadora pública Andrea Agudelo, quienes desarrollarán esta temática. Saludamos a los ponentes de los conversatorios, a los estudiantes, profesionales, egresados, profesores y a toda la comunidad universitaria de ciencias contables que nos acompaña. El conversatorio de hoy estará moderado por el profesor Carlos Mario Correa Londoño, quien es profesor de la Universidad de Antioquia, miembro de GICO, economista de la Universidad Autónoma Latinoamericana, especialista en gerencia financiera y magíster en finanzas. Bienvenido. A continuación, le damos la palabra al profesor Carlos Mario Londoño, quien nos hará una breve presentación de nuestros ponentes y nos comentará la dinámica de este conversatorio sobre la contabilidad presupuestal. Buenas tardes para todos. Bienvenidos al Seminario Contable, conversatorio sobre las ramas de la contabilidad. En nombre del Grupo de Investigación y Consultorías Contables GICO, el Departamento de Ciencias Contables y de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Como ponentes del conversatorio nos acompañarán el profesor José Vidal Pérez, quien es contador público, especialista en revisoría fiscal, especialista en finanzas públicas, especialista en control fiscal, magíster en educación y desarrollo humano, auditor de calidad certificado internacional en IAS-IS, titulado en normas internacionales NIF, NIC, SP y normas internacionales de auditoría, auditor de la Casa Matriz EPM del área presupuestal y contable. Catedrático de pregrado y posgrado, jurado de trabajos de grado bajo NIF, conferencista nacional, asesor de entidades municipales y o departamentales en temas relacionados con el presupuesto público, la contabilidad pública, el control fiscal, las normas internacionales de información financiera, normas internacionales de auditoría, control interno contable, entre otros. Bienvenido, profesor José. Adicionalmente, nos acompaña la profesora Margie Lotero Zapata, quien es contadora pública de la Universidad de Antioquia, con estudios en docencia universitaria, INIF, miembro de GICO, docente en las áreas de investigación, contabilidad pública y auditoría. Ha trabajado en la Unidad Administrativa de Bienes Inmuebles de la Alcaldía de Medellín. Se ha desempeñado como consultora de normas internacionales de contabilidad para el sector público, NIC-SP, en Contraloría General de Medellín, diversos municipios del país, con experiencia en el manejo presupuestal de fondos de servicios educativos. Actualmente coordina el proyecto de investigación Campos y Redes Contables y el seminario GICO de ramas de la contabilidad. Bienvenida, profesora Margie. Finalmente nos acompaña la señora Andrea Agudelo, quien es contadora pública del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, magíster en Administración de la Universidad de Antioquia, con experiencia laboral de 12 años en el área de presupuesto de la Universidad de Antioquia, donde actualmente se desempeña como analista en todo lo relacionado con el proceso presupuestal. Bienvenida, Andrea. Bien. La dinámica que vamos a desarrollar durante esta programación académica, inicialmente queremos recordarles que un conversatorio es un espacio social y humano construido de manera concertada para hablar y escuchar diversos tópicos de interés colectivo. Es un encuentro motivado entre ponentes y participantes donde el respeto y el espíritu constructivo están presentes.
La metodología que estaremos utilizando para desarrollar el conversatorio se describe a continuación. La sesión tendrá 3 bloques de preguntas. Cada participante del conversatorio tendrá un tiempo acumulado de 20 minutos para responder de manera concisa y clara a los 3 bloques. Para el primer bloque de preguntas hemos destinado 8 minutos, para el segundo bloque 7 minutos y para el tercer bloque 5 minutos por ponente. Faltando 3 minutos se les mostrará la paleta verde y una vez cumplido el tiempo se les mostrará la paleta de color rojo indicándoles que su tiempo ha finalizado. Una vez desarrollados los 3 bloques de preguntas, los asistentes formularán sus inquietudes por escrito en el formato distribuido por los organizadores, luego de lo cual el profesor moderador seleccionará las más significativas y se las formularán a los ponentes, quienes tendrán un tiempo máximo de 5 minutos para responder dichas inquietudes. Partiendo entonces, tenemos el primer bloque de preguntas. Comenzará respondiendo la profesora Margie, seguirá el profesor José y luego la profesora Andrea. Aspectos conceptuales y contextuales de la rama. ¿Qué es la contabilidad presupuestal? ¿Puede sustentar la contabilidad presupuestal como una rama del saber contable y no solo de un sistema contable o una aplicación empresarial? ¿Cuál es el alcance de la contabilidad presupuestal? ¿Qué aspectos de la realidad nos permite medir, representar, informar y controlar la contabilidad presupuestal? ¿Para qué sirve? Y finalmente, ¿a quién le sirve? Entonces iniciamos con la profesora Margie Lotero. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes de iniciar, quiero darle las gracias a ustedes por asistir a este espacio académico y a mis colegas por atender nuestra invitación. Para mí es un honor compartir la mesa con ellos y hacer parte de esta gran apuesta del Departamento de Ciencias Contables de la Universidad de Antioquia, mi querida alma mater. Para iniciar, lo que les vamos a compartir, o lo que les vengo a compartir, es un avance del capítulo sobre la rama de la contabilidad presupuestal que venimos trabajando en el proyecto Campos y Redes Contables. Cuando nosotros iniciamos el proyecto, digamos que en la revisión de literatura nos dimos cuenta que muchos autores hablan del presupuesto, definen el presupuesto, digamos que autores representativos como Meyer, González, Romero, Burbano, asumen que el presupuesto es una herramienta que les sirve a las entidades para prever sus ingresos y sus gastos anticipadamente, conocer algunos resultados que son importantes para las organizaciones dentro de un periodo fiscal, pero ninguno de ellos asume la definición de contabilidad presupuestal. Y quienes lo hacen, como por ejemplo Bernal Monge Pacheco, lo hacen desde una mirada muy técnica. Encasillan a la contabilidad presupuestal pues como al simple registro, al registro detallado de estimaciones de ingresos y asignaciones de gastos. Entonces, nosotros dentro del proyecto de investigación lo que hemos querido hacer es construir una definición para la contabilidad presupuestal, teniendo en cuenta que la contabilidad presupuestal tiene tradición escrita, que hay autores que manejan el tema y que adicionalmente tiene teorías, modelos, sistemas y aplicaciones a necesidades específicas, pues nosotros consideramos que es una rama del saber contable, que adicionalmente pues va ligada a unos procesos cognitivos superiores de planeación, de gestión, de evaluación y de control, que se desarrolla en las organizaciones tanto del nivel o del sector público y privado como del sector solidario. Entonces, para ir redondeando, porque el tiempo es cortico, es limitado, pues quiero ir haciendo unas precisiones. La primera es que no es lo mismo hablar de presupuesto que de contabilidad presupuestal. Y la segunda es que la contabilidad presupuestal va más allá del simple registro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que dada la función preventiva y predictiva de la contabilidad presupuestal, nos sirve para planear
coordinar, supervisar para hacer rendición de cuentas, para el control organizacional y adicionalmente pues nos va a permitir hacer un análisis de las expectativas, un análisis de riesgos en las organizaciones, nos va a permitir elaborar presupuestos, así como crear reservas. Todo ello orientado pues a una mejor toma de decisiones dentro de las organizaciones, pues diferente si son del sector público, privado, solidario. Por una parte. Hay una tercera precisión que quiero hacer. No es lo mismo hablar de contabilidad presupuestal de caja a contabilidad presupuestal de devengo. Digamos que para esto quiero puntualizar en algo. El presupuesto o la contabilidad presupuestal, como hasta ahora se ha venido trabajando, digamos que está en cabeza del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República. Entonces ellos atienden unos lineamientos pues de otros organismos mayores, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en toda la parte que es de manejo presupuestal, nos dan un manual de estadísticas de finanzas públicas con base al cual pues nosotros vamos a registrar todos los temas presupuestales, ¿cierto? Pero entonces hay algo. Nosotros hablamos de contabilidad presupuestal de caja cuando hacemos pagos y los cobros pues son efectivamente recibidos. Pero cuando nosotros hablamos de contabilidad presupuestal con base de devengo, quiere decir que además de tener en cuenta los flujos de caja, también vamos a tener transacciones no efectivas presupuestadas y adicionalmente saldos de los activos y los pasivos. Les voy a colocar un ejemplo para que sea un poco más claro. En los gastos presupuestados, cuando nosotros estamos en una contabilidad de devengo, pues podríamos incluir partidas como las depreciaciones y los pasivos pensionales. Y lo otro es que vamos a tener pues como una forma más amplia de ver las transacciones de las organizaciones. Complemento lo que dice Margie, pero yo quiero primero hablar de dos cositas que son fundamentales. Ojo, mucho cuidado ustedes que han venido trasegando en el estudio del pregrado, de posgrado, los que ya son egresados de la carrera, los que ya se han especializado y los que están en el ejercicio. A ustedes me imagino que en algún momento les hablaron de un marco de referencia, y el marco de referencia desde el presupuesto está cimentado en el artículo 354 de la Constitución Política de Colombia, que ustedes en algún momento se lo mencionaron como las funciones del Contador General de la Nación. Pero en ese mismo artículo, a renglón seguido, dice que el control de la ejecución presupuestal estará en cabeza de la Contraloría General de la República. O sea que ahí tenemos dos agentes. El primero, el contador, que se encarga de expedir toda la normatividad en materia de contabilidad pública. Y segundo, que el control a esa ejecución presupuestal estará en cabeza del Contralor General de la República, dos personajes diferentes. El uno desde el punto de vista de la parte administrativa de consolidación de la información financiera, porque la contaduría es una unidad administrativa del Ministerio de Hacienda, en tanto que la Contraloría es un órgano de control aparte, claro. Entonces son funciones diferentes. Primera precisión. Segundo, dentro del presupuesto, dentro de las normas que ustedes tienen desde el punto de vista presupuestal, hay dos grandes líneas que tenemos que identificar. La primera, del decreto 111 del 96, que me imagino que se lo saben de pie a pa al derecho y al revés, compila tres leyes: la ley 38, la ley 179 y la ley 225. Esas tres leyes conforman lo que llamamos el Estatuto Orgánico de Presupuestos.
Pero a la misma vez hay otra ley de esa misma fecha del año 96, perdón, otro decreto del año 96, que es el decreto 115. ¿Y para quién aplica ese? Porque entonces ya les voy a tener que decir el uno para quiénes les aplique, el otro para quiénes. El 111, Nación, todos los 32 departamentos, 1.102 municipios que actualmente hay en el país, y establecimientos públicos del orden nacional, departamental y municipal. O sea que el campo de aplicación del decreto 111 es bastante extenso. Ahora, el 115 que las acabé de mencionar aplica única y exclusivamente para empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta y asimiladas. Pero adicional a estos dos, 111 y 115, hay otro decreto que permite llevar el control de esas ejecuciones, independientemente de lo que estaba hablando Margie, ella hablaba de la contabilidad presupuestal, pero es que la contabilidad presupuestal lo tendremos que mirar más adelante que la contabilidad presupuestal comillada, que me gusta más bien llevar la comillada porque tenemos varias aristas que entender de ellas. Entonces el otro decreto que complementa estos dos es el 568 del mismo año, del año 96. ¿Y sobre qué versa? ¿Sobre qué trata? ¿Eso para qué sirve? ¿Cómo se aplica? Tiene tres elementos fundamentales diferenciadores. Primero, el decreto 111 se aplicará en sintonía con el 568, que habla de ¿qué? Del PAC, Plan Anualizado Mensualizado de Caja, que permite llevar el control de los estimados de ingresos y de los gastos. Claro, porque en la medida que yo voy recaudando, como le decía Margie, se va alimentando ese PAC, pero en la medida que voy incurriendo en gastos, tengo que ir teniendo en cuenta la capacidad que tengo para atender eso. Eso se llama disponibilidad de recursos de caja. Entonces, esa es una de las primeras oportunidades que tiene a través del 111 de llevar el control de la ejecución presupuestal con el 568, que es el PAC. Otro elemento en el cual hacía referencia Margie, ella por ahí mencionó, y si estaban poniendo cuidado y si no estaban dormidos, habló de las reservas. Claro, es que el 568 dejó sentadas las bases sobre el manejo de las reservas presupuestales y las cuentas por pagar. Temas, ojo, temas claves en la ejecución del presupuesto. Ahí está la columna vertebral. Y por ahí menciona el 568 una cosa que lo han vuelto comodín en las entidades del Estado. No tenemos recursos, pero entonces vamos a recurrir al salvavidas, vigencias futuras. Claro, entonces hablamos de las vigencias futuras, pero como yo les digo a mis estudiantes también, ustedes no han sido estudiantes míos en este momento, pero a mis chicos de posgrado en finanzas y todos estos temas, yo les digo, ese es el as bajo la manga que tienen las administraciones públicas para que hoy en día yo no tengo recursos, comprometo unos recursos venideros para poder asegurar la ejecución de un proyecto en este momento. Esos tres elementos están contemplados en el 568. Se acabó el tiempo y apenas comenzando, apenas en el preámbulo. Ahorita espero que en el segundo segmento podamos seguir ampliando porque yo sé a dónde dejé el tema. Buenas tardes. Yo les voy a hablar más como desde la parte experimental. Llevo ya 12 años ahí en la oficina de presupuesto. Entonces, realmente quiero como empezar a decirles para nosotros qué es contabilidad presupuestal, aunque no manejamos ese término, o sea, realmente nosotros hablamos presupuestalmente o contabilidad, pero sí se relaciona y en este momento lo que se está tratando de hacer es como unificar
presupuesto, contabilidad y tesorería, ¿cierto? Que para nosotros esa sería como todo el círculo de la contabilidad presupuestal. Como decía el profe José, nosotros realmente no nos regimos por el 111 porque somos una entidad autónoma, pero sí tenemos muchas cosas que hemos acogido. Entonces, para nosotros, pues principalmente tenemos unos principios de planificación y de especialidad que de verdad para nosotros es como la columna vertebral, ¿cierto? Listo, entonces les voy a decir como textualmente lo que en el Estatuto Financiero 350 presupuestal nos habla de contabilidad presupuestal. Dice, comprende todos los registros inherentes al presupuesto aprobado de la universidad y a sus modificaciones, al control de apropiaciones, a la ejecución efectiva de los recaudos y a la causación y pago de las obligaciones. O sea, prácticamente lo que presupuesto hace en este momento, como lo decía la profe Margie, es de caja. O sea, prácticamente lo que hacemos es el certificado de disponibilidad presupuestal, que es súper importante. O sea, sin este documento ninguna dependencia, nadie puede hacer ninguna erogación ni ningún gasto. ¿Listo? Y también las reservas presupuestales son súper importantes en el campo presupuestal. Y pocas respuestas. Mentiras, tenemos respuesta para cada una de ellas. Lástima que yo estoy preocupado con el reloj del compañero, porque parece que corriera más que yo, y yo soy atleta, parece que corre más. No sé por dónde arrancar. Avances, pues los avances han sido dependiendo de la óptica con el que se mire. Les mencioné en un principio tres decretos, 111, 115 y 568, chuleados. Después de eso, ¿cuál vino? La ley 819, que reguló un poquito el tema de las vigencias futuras y metió en cintura a las entidades, porque me imagino que ustedes en algún momento de la carrera les han mencionado marco fiscal de mediano plazo, no Marcos Machado, sino marco fiscal de mediano plazo. Entonces el marco fiscal sí tiene unos elementos que permiten ir estructurando mejor, ojo, la codificación presupuestal, no estoy hablando de catálogos de cuentas ni contabilización, codificación, porque la contabilidad, de una vez como para ir uniendo estos elementos que habla Carlos Mario, es que en Colombia todavía tenemos unos modelos de ejecución presupuestal mixtos. ¿Por qué mixtos? Porque en ingresos hablamos de caja, en gastos de causación y de caja. Por eso es que tenemos cuentas por pagar y reservas presupuestales en los gastos. En tanto que en los ingresos tenemos solamente el recaudo. Si nosotros quisiéramos ir a la par con las normas internacionales de contabilidad para el sector público, ojo, NIC SP, las que expide el IPSASB, no estoy hablando de el IARB, ojo que ustedes ya son expertos en NIP, entonces no estoy hablando del IARB, el emisor de normas internacionales, ni estoy hablando del IASCI, el que primero emitió el paquete de normas NIC, no, ninguno de los dos, estoy hablando del IPSASB, el que expide el paquete normativo para las entidades públicas, o sea, entidades de gobierno. Dentro de ese paquete de normas hay una que es importante que la consulten, que de pronto en los ratos de ocio, de insomnio, que no pueden dormir, se les arrulla y se leen la NIC SP24. ¿De qué trata? De la contabilidad presupuestal que se pueda presentar como un anexo en los estados financieros. Cierto que ya sabemos que ya no se llaman estados contables sino financieros, porque ya entramos a la ley 1314 del año 2009 sobre NIP, estamos en sintonía. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los avances en Colombia
en ese tema no hay avances, porque tendríamos que llevar a una misma unidad de qué, de tasación, de medición. Entonces los principios contables difieren de los principios presupuestales. Ahí tenemos la primer situación coyuntural, estructural, que no permite esa uniformidad. Segundo, para que estuviesen en sintonía, ustedes desde el punto de vista de los ingresos, encontrarán que hay una aprobación inicial de unos grandes agregados. Esos grandes agregados se llaman, ojo, ingresos corrientes, estoy hablando de ingresos, transferencias y recursos de capital, 3 grandes agregados. Dentro de esos agregados hay unos subagregados que se llaman rubros, y dentro de esos rubros ustedes encuentran en los ingresos corrientes tributarios, no tributarios, directos, indirectos, en materia de ingresos corrientes. En recursos en transferencias de la nación, del departamento y del municipio. Y en recursos de capital encuentran otra subclasificación que son, ojo, rendimientos de balance, venta de activos, donaciones, recuperaciones, diferencial cambiario y cancelación de reservas de años anteriores que no se ejecutaron. Entonces se liberan esos recursos para que se incorporen en el presupuesto del año siguiente. Esos son elementos propios desde los ingresos. Pero adicional les quiero recordar algo por si no lo han tenido presente. En ingresos hay otra oportunidad. Cuando yo estimé recaudar 100 y recaudé 120, voy a poner el ejemplo, entonces ustedes dirán, ¿y qué pasa ahí? Claro, ahí hay que hacer una adición a los ingresos. Y esos 20 de más que yo recaudé en la contabilidad presupuestal mal llamada, se utiliza un término de recursos no aforados o no estimados. ¿Por qué? O porque yo no estimé esos 20 de más inicialmente cuando planeé el presupuesto, o porque los estimé por debajo, entonces recaudé 20 de más. Me permite hacer una adición en los ingresos. Como adicioné los ingresos, voy a tener mayores recursos para los gastos. Que los gastos, si los conocen ustedes muy bien, los agregados, funcionamiento, servicio a la deuda e inversión. Pero también hay que hacer aquí una claridad. ¿Cuánto me queda para hacerles la claridad? 1.40. Tienen capacidad de asimilar esto que les voy a decir, esto es 1.40. Ustedes son muy inteligentes, claro. Recuerden que les hablé inicialmente del 111 y del 115. El 111 tiene los 3 agregados que son funcionamiento, servicio a la deuda e inversión. En tanto que el 115 arranca en el presupuesto de ingresos con un concepto que no se los mencioné ahora para que no se enredaran. Disponibilidad inicial. ¿Qué es la disponibilidad inicial? Es la proyección de ingresos que voy a tener en los estados financieros. Ojo, proyección de ingresos de los estados financieros de caja, cuentas por cobrar e inversiones temporales. Disponibilidad inicial. Y en materia de gastos voy a tener gastos de funcionamiento, servicio a la deuda, comercialización, distribución, inversión, y voy a tener otro componente adicional que se llama disponibilidad final. ¿Qué es eso? Es después de la ejecución presupuestal de ingresos, poniendo el ejemplo de lo que yo dije ahora de 120 y que los gastos fueron 80 o fueron 100, entonces me quedó una disponibilidad final de 20 o de 40. Que no se llama, en una empresa industrial y comercial del Estado, no se llama superávit, sino que se llama disponibilidad final. Eso del término de superávit o de déficit solamente se utiliza en las entidades del gobierno, más que todo del nivel central. Todavía me quedaron tiempo, me quedaron minutos, sí, qué bueno. Entonces,
Ya tenemos dos elementos claves en la estructura de la codificación presupuestal. Codificación. No hablo de contabilización, que es otro concepto, porque creería que ahorita cuando me toque el último bloque hablaremos de lo que se llama estados de la ejecución presupuestal, estados. Esos estados corresponden a los diferentes momentos de la ejecución presupuestal, porque va cambiando de estado, claro. Esos estados son los que permiten saber cómo va comportándose la ejecución presupuestal y cómo va afectando, ojo, los estados financieros de la entidad. Porque en la contabilidad financiera reflejamos hechos económicos. En la contabilidad mal llamada presupuestal se revela estados de la ejecución presupuestal, estados en la codificación del presupuesto. Bien, yo hago un paréntesis acá. Recuerden que el tiempo estimado para este segundo bloque de preguntas es de 7 minutos y el tercer bloque es de 5 minutos, o sea que hay que tratar de redondear muy bien. Bueno, en este bloque yo les quiero hablar de lo que es la programación presupuestal. Realmente, ¿cómo lo programamos? O sea, siempre va a haber una elaboración, una evaluación y una aprobación. ¿A qué nos referimos con la elaboración? O sea, la oficina de presupuesto inicialmente convoca una reunión con todas las dependencias y hablarles cómo va a ser el anteproyecto de presupuesto, en este caso 2020, cuánto va a ser el incremento, hasta qué tope pueden llegar las dependencias y cuál va a ser su estrategia, ¿cierto? Se les entrega manuales o lineamientos donde las dependencias pues pueden verificar y analizar todas sus erogaciones e ingresos. Bueno, ya en la parte de evaluación ya es una parte también presupuestal donde las dependencias nos entregan por medio de unas plantillas ya elaboradas cómo les quedó el presupuesto. Nosotros como tal, el área central, empezamos a revisar, a analizar, a verificar si realmente esos gastos están acordes a lo que fue el año anterior, ¿cierto? Con respecto a sus gastos. Realmente, ¿cuál es el tope? El tope son sus ingresos. Si realmente la dependencia estima cuál va a ser sus ingresos, si tiene convenios ya legalizados como tal, ese va a ser su tope. Entonces no es que se desboquen a pedir y hacer un super presupuesto de gastos y luego entonces acomodemos el ingreso, no, es totalmente lo contrario. Entonces estamos en esa etapa por ahí un mes, donde la oficina de presupuesto, varios funcionarios estamos revisando como tal toda esta ejecución y ya por último la aprobación. La aprobación ya se lleva al comité rectoral, del comité rectoral pasa a la CAF y por último hay 2 debates ya finalizando el año con el Consejo Superior. Bueno, para este bloque yo les quiero hablar un poco de los modelos que nosotros encontramos cuando estuvimos pues haciendo la búsqueda bibliográfica. Los autores que hablan sobre presupuesto, más que contabilidad presupuestal, hacen referencia a 3 modelos fundamentales, que ¿cuáles son? Hablan de modelos estadísticos, modelos estandarizados, modelos de agente principal y de ecuaciones diferenciales. Pero también nos hacen alusión a unas teorías, que serían la teoría de la contingencia, donde básicamente lo que se plantea es que no hay una forma genérica para administrar las organizaciones, sino que eso va a depender de las situaciones internas y externas que se den en ellas. Esta teoría le permite a las organizaciones identificar cuáles son las mejores técnicas, herramientas e instrumentos pues para cumplir sus objetivos. Los objetivos, si hablamos de organizaciones públicas, pues cuáles son esos objetivos estatales a los que ellos deben atender. ¿Qué hacen con esta teoría? Pues digamos que identifican 3 aspectos importantes que serían
el ambiente, el entorno donde se desenvuelven pues estas organizaciones, el comportamiento, cómo funcionan estas organizaciones y las consecuencias, qué se espera, qué resultados esperan obtener estas organizaciones, todo ello ligado pues al presupuesto de las entidades. ¿Cómo que ligado al presupuesto? Sí, buscan que el presupuesto mejore las capacidades que tienen esas organizaciones para cumplir con los objetivos. Otra teoría que sirve a la contabilidad presupuestal es la teoría de la agencia, donde el principal pues delega a los agentes unos recursos, en este caso cuando hablamos de entidades pues son unos recursos públicos, unos recursos de todos que simplemente van a ser administrados pues por unos dirigentes. Y pues finalmente hay una teoría prospectiva que lo que hace es buscar o evaluar los posibles escenarios, cómo se darían las mejores condiciones de acuerdo a cada uno de esos escenarios. Ahora, bueno, les quiero plantear pues que básicamente lo que nosotros nos hemos dado cuenta en este proceso de investigación es que la contabilidad presupuestal carece de una cultura presupuestal. No se le da tanta importancia pues porque quizá nosotros estamos acostumbrados a la improvisación y adicionalmente no hay muchos escritos al respecto. Cuando nosotros hicimos la revisión pues tuvimos que correr, a escritos de otros países, entre los que se destacaban Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, y digamos que lo que encontramos es que esos países, pues como ya están más avanzados, ya no están en un modelo de caja, un modelo presupuestal de caja, sino un modelo presupuestal de devengo, o inclusive algunos de ellos tienen pues como una mixtura entre ambos. Los problemas que se identifican son diferentes. En nuestro contexto, digamos que carecemos en las universidades, por ejemplo, de clases o de espacios donde se hable de contabilidad presupuestal, de presupuesto, de planeación. Siempre hay como una debilidad desde la academia en ese aspecto. Digamos que también en esta discusión podremos decir que hay un mal uso de la contabilidad presupuestal en el sector público, puesto que normalmente se tiende a justificar los gastos con el desembolso, más no con el cumplimiento del cometido estatal. También podemos decir que en la contabilidad presupuestal faltan modelos presupuestales con una contabilidad basada en programas, en proyectos, en escenarios contingentes que permitan una mayor participación de los involucrados en la contabilidad presupuestal. Muy bien, muchas gracias. Quiero recordarles que por ahí están los muchachos entregando las hojitas con las preguntas, el formatico para preguntas. Sería muy bueno que nos lo fueran pasando para ir seleccionando, tener como agilidad para esa parte de selección de preguntas. Vámonos para el tercer y último bloque. El orden para este último bloque será el de Andrea, de Margie y luego terminará el profesor José. De venir de la rama, en este caso la contabilidad presupuestal, de venir de la rama, ¿qué perspectivas se vislumbran en el contexto nacional e internacional para la contabilidad presupuestal? Me parece muy importante pues empezar a decirles que realmente el presupuesto tiene que estar alineado con el plan de desarrollo que está del 2017 al 2027, ¿cierto? Y con el plan institucional, que es el PAI, que está del 2018 al 2021. Todo esto tiene que estar alineado y yo diría que desde esa perspectiva, contradiciendo un poquito a lo que dijo ahorita la profe Margie, ya hay más participación en el presupuesto, porque ya estamos involucrando otro desarrollo institucional y otras necesidades que estamos tomando en cuenta en este momento en el presupuesto, ¿cierto?
Todo esto está ligado ¿a qué? Está ligado a las perspectivas que tenga el rector o a los objetivos que tenga el rector. En este momento les podría decir que es la reducción del déficit, ¿cierto? Entonces, desde ese punto, lo que se está tratando de hacer es reducir desde los gastos de funcionamiento, reducir al máximo y de esa manera minimizar el déficit que hay, ¿cierto? Igualmente, controlar también los gastos que se tienen en las unidades académicas. O sea, porque no solamente, muchas veces se tiene entendido que, no, es que tenemos un presupuesto de 1.000 millones, entonces gastémoslo como podamos en ese año fiscal. No, esa no es la idea. O sea, la idea es sí presupuestar y estar lo más acorde posible, porque entonces eso tampoco sería bueno, ¿cierto? También sería una mala presupuestación al cierre de la vigencia fiscal. Pero tampoco es el hecho de uno gastar y gastar hasta el punto por llenar como un cupo o tratar de gastar toda la plata que se dio en el momento, o sea, no, esa tampoco es la finalidad. Entonces la finalidad en este momento es reducir el déficit con menor gasto, o sea, sin reducir personal, obviamente es lo más importante en este momento para nosotros, pero sí lo que son gastos generales, ¿cierto? Como contratos en aseo, en vigilancia, hacer contratos macro de tal manera que la reducción de costos se pueda dar. ¿Cuál es la importancia real del presupuesto? Mejor dicho, en las entidades públicas, o así es como nosotros lo vemos, realmente es como la columna vertebral. O sea, para nosotros presupuestalmente, todos los entes de control, ¿de dónde piden información? Es del área de presupuesto. Entonces, el área de presupuesto se vuelve en las áreas del sector público totalmente importantes. Muchas gracias. Bueno, para esta tercera ronda, para hablarles de la perspectiva de qué viene para la contabilidad presupuestal, yo quiero ubicarles un poquito en lo que ha sido la historia del proceso de transición de caja a contabilidad de Devengo. Resulta que, como bien lo decía José, desde la Constitución de 1991 con el artículo 354 se le dan unas funciones al Contador General de la Nación pues para llevar la contabilidad y consolidar las cuentas nacionales. Pero en ese mismo artículo se establece que la contabilidad presupuestal, todo lo relacionado con el presupuesto, sigue a cargo de la Contraloría General de la República, que era quien venía con esa función desde la misión Kemmerer cuando se crea la Contraloría en 1923. Cuando en el 2007 el régimen de contabilidad pública aborda el Plan General de Contabilidad, el Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable, digamos que el contador incorporó unas cuentas llamadas cuentas clase cero, pues que abordaban el Plan Nacional de Desarrollo y los presupuestos. Pero ¿qué pasa? La Corte Constitucional, más o menos en el año 2011, emitió una resolución donde le dice al contador: señor contador, no se meta ahí, ese espacio es de la Contraloría, entonces hágame el favor y desmonte esas cuentas clase cero porque no está dentro de sus competencias. ¿Qué pasa? Se eliminan las cuentas clase cero, ¿cierto? Pero entonces, volviendo a lo que les decía en el primer bloque, resulta que en el 2014 el Fondo Monetario Internacional pues emite una actualización del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas, el cual, pues digamos que en Colombia es el que nos da directrices, orientaciones para lo que es el registro, todo lo que es el manejo presupuestal, ¿cierto? La habilidad presupuestal sigue teniendo unas modificaciones. Ese manual de estadísticas en 1986 era de caja puro, pero a partir del 2014 se habla de un manual de caja modificado. ¿Por qué? Porque incluye algunos aspectos de causación, como lo mencionaba el profesor Rodrigo Loaiza en el conversatorio anterior. A partir del 2015, cuando el
Contador General de la Nación firma un contrato con IFAC para incorporar los estándares internacionales de contabilidad para el sector público. Y digo contrato porque no es un convenio interadministrativo, ya que este se da entre entidades del Estado y en este caso IFAC es un organismo privado. Entonces, cuando se firma ese contrato, al contador se le da autonomía para que decida qué estándares incorporar. Resulta que paradójicamente el contador pues no incorpora la NIC 24 de la que nos hablaba ahorita José, que es la NIC del presupuesto. ¿Pero por qué? Pues porque ya existía un fallo donde le decían que son funciones de la Contraloría. Ahora bien, a partir de ahí, la Contraloría y el Ministerio de Hacienda pues han venido haciendo unas modificaciones, unos planteamientos para pasar de contabilidad presupuestal de caja a contabilidad presupuestal de devengo. Entonces, digamos, ¿hacia dónde vamos? A contabilidad presupuestal de devengo. Es decir, a incorporar en el presupuesto no solamente el flujo de caja, sino lo que les había contado inicialmente, pues que son los saldos de los activos y los pasivos y las partidas o transacciones no en efectivo. Carlos Mario, un regalito. Dame 2 minuticos, 3 minuticos más, no sé si el público, Profe, porque para poderle explicar ese muñeco. Le estamos dando 5. No, pero es que 5 no me da. Yo sé que les queda. Que le adicionemos 2 minutos. Les queda una laguna, por favor, es para que no se vayan a inundar ahí, a pesar de que está pendiente, pero ojo, de este escenario no vamos a salir ninguno ilesos mentalmente, no, con muchas fracturas. Perdón, quédense ahí quietos ustedes, yo les hago un comentario. Decíamos ahora, y ustedes lo recuerdan desde que estaban en la contabilidad, primera o segundo semestre, que había los activos, los pasivos, el patrimonio. ¿Estamos? Lo mismo ocurre acá. Entonces en el presupuesto hay una desagregación, claro, y hay una desagregación, ¿por qué? A nivel nacional se pide un decreto, a nivel departamental una ordenanza y a nivel municipal un acuerdo. El acuerdo solamente trae unos grandes agregados presupuestales, que ya se los dije ahora. Pero después hay que pedir otro documento que se llama liquidación del presupuesto. Liquidar no es que se termina, apenas es al contrario, va a utilizar un sinónimo, desagregar. Es como se desagrega el presupuesto. Cuando yo tengo el presupuesto desagregado, entonces va a comenzar la ejecución y me va a parar en la ejecución del gasto, que es donde más dificultades he encontrado en el sector público. Y quieren para que se rían y no se asusten ustedes, porque estarán pensando ahí, ay, nosotros no tenemos ni idea de esto, no sabemos nada. No, no se preocupen de eso. El 95% no sabemos nada. Estamos perdidos. O sea que tranquilos, estamos todos perdidos y vamos a aprender entre ustedes y yo. Miren qué fácil. Cuando dijimos ahora que había un decreto de desagregación, es esto, que yo tengo, ojo, recursos aprobados, ¿cierto? Entonces tengo lo que se llama unos recursos disponibles. Después de esta primera fase, vengo a mirar acá el CDP. ¿Qué traduce? Certificado de disponibilidad presupuestal. Es cuando va a comenzar a ejecutar presupuesto, cuando va a contratar la adquisición de un bien o un servicio. Luego de que pase esta etapa, viene el RP. ¿Qué es el RP? El registro presupuestal. El registro presupuestal lo que hace es que tengo unos recursos que tenía aquí del CDP, los voy a meter aquí en esta cajita fuerte y los voy a encerrar con llave y con candado, con 4 claves, y botamos la clave para que ninguno lo abra de ahí y lo saque, ¿cierto? Garantizamos que los recursos designados para ese proyecto no se pierdan. Estamos ahí. Pero aquí encontramos una situación que dejé en un cuadrito. ¿Por qué la dejé en un cuadrito? Porque yo le dije a ustedes que el 95% estábamos enredaditos y perdiditos con el presupuesto, sí.
el 95% se saltan este paso. Por ello es que tenemos serios problemas en la ejecución presupuestal. ¿Qué es esa C que tengo acá? Compromiso, obligación y pago. Entonces se saltan este paso del registro presupuestal y llegan a la obligación. Y miren la fisura que les va a quedar. Noten, para yo constituir lo que dijo Margie ahorita, reservas presupuestales, tengo que comparar el saldo del compromiso con la obligación. Yo comparo esto, lo que me dé me permite constituir reservas presupuestales. Cuando yo comparo la obligación con el pago y me queda un saldo, este saldo que hay acá me permite constituir cuentas por pagar. Pero entonces, como yo no tengo en la mayoría de los casos, por eso las reservas presupuestales, con mucha pena con los secretarios de Hacienda, esos doctores y doctoras muy estudiados y muy ilustres, nos queda malito, malito, muy malito. Por ello, esto al final del año, cuando no se hace de manera adecuada y no se contó con los recursos, durante la anualidad puede haber una diferencia entre el presupuesto de ingresos y gastos, que esa diferencia se llama hueco fiscal durante el año. Al final del año, si eso no se corrigió, ya cambia la palabra de hueco a déficit presupuestal. Y si al final del año yo no lo corregí y pasaron 2 o 3 años, déficit fiscal. Estamos. Si quieren profundizar un poquito sobre el tema, les recomiendo que se lean el brillante doctor, que yo soy de esa escuela, del doctor Juan Camilo Restrepo, Hacienda Pública. Le hacen los tomitos que tiene escritos, muy bueno, es buenísimo. Yo sí le he leído bastantes libros al doctor Juan Camilo Restrepo. Porque, me faltan ¿cuánto? 2 minutos. ¿Por qué llegué con esto? Porque les mencioné inicialmente, aquí se los escribo 3 letras para que las recuerden: marco fiscal de mediano plazo. Porque el marco fiscal de mediano plazo lo que permite es coger todos esos elementos del presupuesto y llevar el control para mirar la salud financiera de las entidades. Y dentro de ese marco fiscal hay un elemento clave, fundamental: superávit primario. ¿Qué es el superávit primario? Es el que permite garantizar la sostenibilidad de la deuda, las finanzas, el flujo de caja, el flujo efectivo de las entidades, para poder saber cuántos evitas tiene la entidad para responder ante esas obligaciones y ante el elemento que yo les dije ahora inicialmente, vigencias futuras. Que porque creemos que está esa figura dentro de la norma, entonces no es sino hacer uso de ella. No, pero es que eso demanda recursos y me afecta a esos indicadores del marco fiscal. Y aprovecho lo que estaba mencionando Margie ahora, es que todo esto está ligado a un plan de desarrollo, y el plan de desarrollo tiene un sustento a nivel legal, que es la ley 152 del 94. ¿Para quién aplica? La nación, los departamentos y los municipios. Plan de desarrollo, claro, que tiene un periodo de duración de 4 años, igual al periodo del gobierno, del alcalde, del gobernador y del presidente. Se me acabó el tiempo. Muchachos, lo bueno no dura. Conmigo pueden recibir clase de presupuesto un día entero, ojo, un día entero, porque yo con mis grupos me toca, es de día entero porque son de posgrado. Muchas gracias. Bueno, damos las gracias a los participantes en esta presentación que han tenido. Espero que hayan sido claros los temas. No sé si de pronto hay más preguntas para que las acerquen, porfa, para agilizar este proceso acá. Bueno, finalmente vamos a hacer una ronda de preguntas. Quiero acá aclarar una cosita que están preguntando, entonces me correspondería a mí, creo.
dicen que por qué no se enseña contabilidad presupuestal en la Universidad de Antioquia. Acá hay una discusión que se ha venido desarrollando y a raíz de esta parte de contabilidad presupuestal se establece, el profe Marco defendió la política de la contabilidad presupuestal como una rama contable. Entonces, en presupuestos se toma una pequeña fracción de lo que es presupuesto público, y ustedes ven un proyecto de aula que se llama contabilidad y gestión. En contabilidad y gestión ven la parte de presupuesto, de contabilidad presupuestal también. Entonces, muchas veces es que lo enfocamos como presupuesto público y creemos que es lo mismo de contabilidad presupuestal, ¿cierto? Pero en la parte normativa abordamos ciertos temas que van encaminados a lo que es el tema como tal. Muy bien, entonces la primera pregunta, no sé qué orden vamos a establecer. ¿Cómo es posible que como contadores controlar los presupuestos para evitar fraudes, corrupción, desafíos en empresas con una contabilidad presupuestal? Espera que aquí está esta última parte en arameo. En empresas de una contabilidad presupuestal organizada. Vuelvo y la repito. ¿Cómo es posible como contadores controlar los presupuestos para evitar fraudes, corrupción, desfalcos en empresas sin una contabilidad presupuestal organizada? Que respondan todos, por favor. ¿Cuánto es el tiempo acá? 2 minutos. Me la ponen difícil, ¿no? No, creería que la clave para hablar del control de la contabilidad presupuestal, y yo vuelvo y lo dejo decomillado, contabilidad presupuestal, no, creería que para evitar esos fraudes de los que están haciendo referencia en la pregunta, es fundamental los sistemas de información, que el sistema de información en el cual se parametrice cada uno de esos momentos de la ejecución presupuestal tenga, como se dice, la segregación de funciones. Entonces ahí viene otro tema que ya ustedes lo vieron, que hablaron de control interno. Claro, en algún momento por ahí vieron control interno y hablaron de riesgos también. Si no hay segregación de función, sería caldo de cultivo yo ser el contador, ser el de presupuesto y ser el tesorero. Pues muy fácil, yo me cuadro. ¿Tengo algún problema? Yo tuve un problema en la ejecución presupuestal, pues miro qué hago en la contabilidad, hago un ajuste, hago el registro acomodado y voy cuadro mi caja, así de sencillo. Pues si no hay segregación de funciones, ustedes que han estudiado el modelo COSO y que han leído de control interno, ley 87 del 93, y que saben que hoy en día, como estamos hablando de NIF, lo que se busca con la presentación de información financiera bajo esos estándares internacionales es mostrar la realidad. Y si hablamos de realidad, ustedes se tienen que ir de las NIF a las NIAS, claro, a las normas internacionales de auditoría. Y las normas internacionales de auditoría lo que pretenden es que minimizar el riesgo. Estamos hablando de auditoría y aseguramiento de la información. A eso le tenemos que apostar, que los sistemas que tengan las entidades estén debidamente parametrizados, y que haya la respectiva segregación de funciones para evitar que yo tenga la oportunidad de manipular diferentes momentos de la ejecución. Agregando a lo que dice el profe, pues literal acá en la Universidad de Antioquia nosotros tenemos una auditoría de control interno que constantemente pues está evaluándonos los procesos. Asimismo pues está también la Contraloría General de Antioquia, que cada año viene también, ellos escogen ciertos procesos de todo el área, tanto contractual como infraestructura y también financieros, y yo diría que eso es una forma pues como de controlar y evitar que hayan fraudes. A raíz de esos hallazgos o de lo que indican estos entes de control, se hacen medidas de control, ¿cierto? Ya sean disciplinarios o solamente administrativos, pero igual tenemos que mostrar gestión y mirar cómo vamos a minimizar ese riesgo. Bueno, yo creería que acá es fundamental las entidades de control y las universidades ahondemos esfuerzos, pues hay una falta de cultura presupuestal, y si nosotros desde las universidades y las entidades de control
que se supone que deberíamos ser quienes enseñáramos mejores prácticas, no lo hacemos bien, ¿cómo vamos a pretender que quienes están encargados de la contabilidad presupuestal en las organizaciones pues lo hagan de una manera eficiente, óptima, atendiendo a unas buenas prácticas? Entonces acá yo creería que el llamado es más a las instituciones a abrir, no sé, cátedras de contabilidad presupuestal, a que los currículos en las universidades tengan un programa de contabilidad presupuestal y que adicionalmente trabajemos interdisciplinariamente y con otras instituciones pues para mejorar este aspecto. Muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta dice, ¿qué relación encuentra usted entre la contabilidad presupuestal y la llamada contabilidad por escenarios? Me la pusieron dura. Bueno, digamos que cuando nosotros hablamos de la contabilidad por escenarios es porque básicamente vamos a evaluar cuáles son las posibilidades que hay respecto a un determinado tema. Entonces, ¿qué relación puede existir entre la contabilidad presupuestal y esa teoría que nos habla de los escenarios, la teoría prospectiva? Pues creería yo que nos va a servir para identificar mejores herramientas, mejores técnicas y cómo podemos maximizar la gestión pública, cómo podemos hacer un mejor uso de los recursos, cómo podemos controlar más eficientemente los fondos y los bienes del Estado. Me iría por ese lado. No sé si de pronto alguno de mis compañeros quiere complementar. Los escenarios siempre tienen que tener un fundamento técnico. Entonces, si nosotros salimos de acá para la cafetería a programar o a proyectar un escenario para X o Y proyecto y lo hacemos en una cajetilla de cigarrillos, yo creo que nos queda mal, ¿cierto? Entonces, para eso necesitamos herramientas. Primero que todo, herramientas. Segundo, conocer qué es lo que se pretende hacer, cuál es el escenario. Si es que vamos a hacer un túnel y nosotros somos contadores, no tenemos, como se dice, una claridad técnica sobre la proyección de esos gastos que se puedan incurrir ahí. Entonces tendríamos que llamar a ingenieros calculistas y personas expertos en esa temática. Entonces se necesitan conformar para esos escenarios grupos multidisciplinarios en los cuales se minimice el riesgo de la desviación entre el presupuesto y el escenario planteado, para que no se presente lo que ustedes escuchan todos los días en las noticias, que tal proyecto, ojo, hubo que adicionarlo, que hubo que prorrogarlo, que está paralizado, que tuvieron que hacerle un otro sí, modificando lo que porque no alcanzó el presupuesto, precisamente porque los escenarios quedaron mal corridos, mal elaborados para llegar a lo que ustedes saben, cierre financiero. Exactamente. Ese es un complemento a lo que estaba diciendo Mar. ¿Qué tan cierto es que la contabilidad presupuestal desaparecerá y será parte de la contabilidad patrimonial y la contabilidad administrativa? Y estamos dando pie de que sí existe la contabilidad presupuestal. Claro. Entonces, yo los voy a casi que a invitar con todo el cariño a que miremos dos situaciones bien particulares. Lo hablábamos ahorita en el almuerzo. Estados financieros, ustedes los conocen muy bien, claro, pero la contabilidad presupuestal, la mal llamada contabilidad presupuestal, no existe. Existe la codificación presupuestal, estados presupuestales. Por ello, ustedes cuando hacen registros, ojo, de hechos económicos, construyen los estados financieros. Estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambio en el patrimonio y flujo efectivo. Esos estados financieros llevan unas notas y después cuando ustedes son revisores fiscales, lo que hacen es que certifican y dictaminan los estados financieros.
más la ejecución presupuestal no es un estado financiero, es un reporte. Los reportes no se dictaminan, se conceptúan. Sobre lo presupuestal se hace un concepto, no un dictamen. Entonces hay una claridad ahí con relación a la pregunta que formularon y a todos nos sirve. Ustedes se ilustran, yo me ilustro. Bueno, yo casi no me puedo quedar callada porque difiero de lo que dice José, que la mal llamada contabilidad presupuestal es codificación presupuestal. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que, digamos que en la mentalidad hemos tenido contabilidad presupuestal, se limita al presupuesto, a la codificación, pero ¿cómo no vamos a aprovechar todas las potencialidades de la contabilidad presupuestal que yo les hablé al inicio de este conversatorio? O sea, la contabilidad presupuestal es más abarcativa que una simple codificación o que unos simples registros. La contabilidad presupuestal, como nosotros la hemos venido trabajando desde una rama del saber contable, pues digamos que nos da muchos más elementos para planeación, para gestión, para control, para la toma de decisiones, pero no se queda en la parte técnica. En este punto tampoco me puedo quedar callada porque realmente no solo es codificación presupuestal, o sea, en este momento digamos que a eso se ha llevado, ¿cierto? Y eso es lo que la mayoría de gente cree. Pero realmente presupuestalmente o una contabilidad presupuestal abarca desde la parte contable, tesorería, o sea, todo lo que tiene que ver con lo financiero. Entonces, desde mi punto de vista no tiene cuándo se vaya a acabar la contabilidad presupuestal, o sea, es que prácticamente, como les decía ahorita, si estamos hablando de entes públicos, se vuelve como la columna vertebral. O sea, contabilidad presupuestal o presupuesto, digamos solamente presupuesto, es como la oficina que prácticamente presenta toda la información a entes de controles internos, Contraloría General de Antioquia, SNIES, gestión transparente. Entonces, desde mi punto de vista, no tiene cuándo se vaya a acabar, es que prácticamente es la herramienta de presupuesto, de planeación, de control que tiene una entidad pública, inclusive también privada, sino que en la entidad pública se da más énfasis y digamos que más importancia. Hay mucho tema que abordar con esa parte de contabilidad presupuestal. Como técnica se puede estipular un concepto, pero como rama contable tiene otro. Yo creo que está separada de la contabilidad de gestión, está separada de la contabilidad patrimonial. Creo que es un tema totalmente diferente de los que abarca generalmente la contabilidad. Bien, ¿por qué los principios contables difieren de los presupuestales? ¿Por qué los principios contables difieren de los presupuestales? Precisamente ahí me están dando la razón, porque son dos herramientas diferentes. Los principios contables, la causación, el devengo, lo que ustedes saben, las técnicas, las características de la información contable, en tanto que en el presupuesto tenemos son cuáles principios: la anualidad, la universalidad, la homeostasis presupuestal, la coherencia macroeconómica, la unidad de caja. Ojo, yo los invito para que también miremos si lo que les planteaba inicialmente, y con el respeto de los compañeros de la mesa, claro, son mesas académicas y son situaciones que nos invita a pensar. Miremos si actualmente en Colombia podemos bajar una cosa que llame catálogo general de cuentas para la ejecución presupuestal. Catálogo, estoy diciendo, uno encuentra normas, resoluciones que ha expedido la Contraloría General de la República, que dicen que
la contabilidad presupuestal, pero es una codificación, ¿cierto? Entonces de pronto revisemos. Por ello, la sustentación que doy con relación a los principios es que los principios presupuestales difieren de los principios contables, totalmente. Por ello, no son los mismos. Esa es como la explicación desde el punto de vista normativo. Carlos Mario. Bien, yo voy a relacionar esta pregunta que tenemos acá con una que tenía. Me pregunta cómo se ve la contabilidad presupuestal en 10 años en Colombia y cuál sería la mejor manera de incentivar una cultura presupuestal. Yo esto lo asocio con la NIC SP24. ¿Se va a implementar en Colombia? ¿No se va a implementar? Y ahí es donde veríamos la gran diferencia de la contabilidad presupuestal. Entonces no sé si la relacionamos. ¿Cómo se ve la contabilidad presupuestal en Colombia en 10 años? Y la NIC SP24, entonces, ¿cómo la definiríamos? Importante que se pudiera dar. Y para ello se necesita el concurso de ¿quién? Primero, Ministerio de Hacienda, que es el rector en la expedición de las normas, ojo, de las normas que tiene que ver con el presupuesto, ¿cierto? El Ministerio de Hacienda lo que hace es que elabora esos borradores y ustedes saben que el que expide las normas es el Congreso, ¿cierto? El único que puede expedir normas es el Congreso. Pero las propuestas que tienen que ver con el presupuesto nacen siempre del Ministerio de Hacienda. Es cuestión de ¿qué? De voluntad política que se siente Ministerio de Hacienda y diga, bueno, venga señor contador, pongámonos de acuerdo en este tema. Hay un marco normativo internacional que nos invita a que hablemos un lenguaje similar y para ello no se necesita sino voluntad. Decíamos ahora que se puede llevar la contabilidad presupuestal de acuerdo a la NIC SP24 a una base de causación, de devengo, claro, ya lo tenemos en la RNIP. Creería que el camino está ahí expedito, no es sino voluntad. Implicaría expedir otros decretos o acuerdos, leyes del orden nacional que modifiquen, ojo, los principios presupuestales y estén alineados, estén en sintonía con los principios contables y, ojo, y con las guías, porque recordemos que las normas internacionales son guías. Es que ese es otro término mal expresado. Las normas son guías. Recordemos que lo que son las IFRS, ¿cierto? Son reportes de información, eso es lo que traduce, son reportes de información, claro. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es que en estos 10 años, como plantean la pregunta, totalmente de acuerdo de que avancemos y que estemos en sintonía de eso, maravilloso, y que el presupuesto verdaderamente cumpla la función, esta función clave: gestión y control, gestión y control, gestión de los recursos, control de los recursos, claro. Entonces, si hay control y gestión de los recursos, la contabilidad, ¿qué sería? La consecuencia de ello, revelación de hechos económicos. Muy bien, termino con dos cositas. Primero, el horizonte contable viene evolucionando favorablemente. Muy buenos augurios se le tornan a la contabilidad. Inicialmente desde la perspectiva que ha tenido desde el punto de vista con las finanzas, el punto de vista que tiene desde el marco normativo como se ha establecido. Entonces hay una serie de evoluciones que ha venido, que son trascendentales en el trasegar de la contabilidad, que la han venido colocando en un listón mucho más alto de lo que estaba anteriormente. El presupuesto va a ser una parte esencial dentro de lo que es el marco contable, que va a estipular o va a incentivar a que primero el hecho de que estemos en déficit o estemos en superávit no indica de que se ejecute mal el presupuesto. Puede estar muy bien ejecutado, puede estar bien planeado, pero también puede ser una situación que lleve alertas a las entidades a que miren cómo se pueden reducir o cómo se pueden optimizar los recursos. Recuerden que son recursos públicos que se deben de optimizar de la mejor manera. Entonces, el hecho de que estemos en déficit, por ejemplo, en la universidad estamos en déficit, entonces estamos optimizando de la forma incorrecta. No necesariamente, porque muchas veces los egresos pueden ser mucho mayores o hay rubros de último momento que toca cubrirlos en el corto plazo.
Los recursos públicos entonces deben de ser ejecutados de una manera óptima. Yo les doy las gracias al profesor José, a la profe Margie, a Andrea, de la parte presupuestal de la universidad. Le doy gracias a ustedes por la participación que han tenido, al profe Hernán, que por allí lo veo, profe Marco, por la invitación que nos ha hecho. Quiero agradecerles sinceramente por el espacio que se ha abierto con respecto a esta parte de contabilidad presupuestal. Espero que el debate siga. Lo que se viene haciendo con la parte del capítulo del libro me pareció muy bien enfocado, como lo ha trabajado Margie, Sebastián, que ha estado con nosotros en el proceso, desde un marco de un escenario del método Delphi. Creería yo que sería más óptimo, porque es abordar estos expertos que tienen conocimiento desde el punto de vista contable y tomar todas esas ideas y mirar si el capítulo es el más viable para sacarlo adelante. Entonces creo que se ha venido haciendo un trabajo muy bonito. Es duro tener esta conceptualización porque hay muchas partes que controvierten la formación que se está tratando de dar a este capítulo, pero espero que salir adelante con esta parte que tenemos ahí. Muchas gracias por todo y los mejores deseos en sus proyectos académicos. Bueno, para finalizar, agradecemos a los ponentes, los profesores José Vidal Pérez y Margie Lotero Zapata, y a la contadora Andrea Agudelo, por compartir con nosotros su experiencia y conocimiento, así como a los participantes por su asistencia. Muchas gracias. En conmemoración de los 75 años de la Facultad de Ciencias Económicas y los 15 años del Grupo de Investigación y Consultorías JICO, estas sesiones se editarán y serán subidas como seminario virtual al canal JICO de YouTube. Recuerden que están cordialmente invitados a nuestro 5º conversatorio, el cual abordará la contabilidad tributaria y se llevará a cabo el jueves 15 de agosto en este mismo auditorio a las 2 p.m. No olviden inscribirse previamente en la aplicación de la facultad para permitir que se realice el seguimiento y poder enviarles a su correo electrónico una constancia de su asistencia en caso de que asistan al 80% de las sesiones. Feliz tarde, los esperamos.